¿cómo están? Yo soy Patruc de Vivero Los Abuelos. El día de hoy vamos a hablar sobre algo súper espectacular que estoy seguro que ustedes que les encantan las plantitas alguna vez lo han utilizado y quizá hayan visto algunos estragos o hayan visto que no les funciona este método y a lo mejor no es, bueno, no es a lo mejor, es porque o no se hizo de la manera correcta o la dosis fue mucha o fue poca. Así que estoy segura que sabes de lo que estoy hablando. Vamos a este video porque va a estar súper blanquísimo. Vamos. Pues sí, amigos, estoy hablando nada más y nada menos de que este elemento estrella, que lo utilizamos muchos, me incluyo, lo hemos utilizado durante mucho tiempo o quizá hayamos puesto a prueba este elemento de la cocina, que son los cascarones de huevo en nuestras plantas. Y puede ser que te haya funcionado, puede ser que no te haya funcionado, puede ser que te hayan prometido las perlas de la vida, que con este ingrediente vas a tener explosión de frutos, vas a tener explosión de flores y cuando tú lo aplicas dices, no ha funcionado. Y bueno, aquí te voy a explicar realmente para qué sirve, qué es el calcio, cuál es la importancia del calcio en las plantas y cuál es su uso correcto en nuestras plantas. El calcio lo puedes encontrar en muchos fertilizantes, puede ser químico o puede ser orgánico. Lo puedes encontrar con las siglas Ca o CaO, que es óxido de calcio. Y el calcio es uno de los elementos más importantes dentro de un fertilizante. Creo que a esta chica ya le gustó aparecer en la cámara, ¿verdad? Porque saluda a la audiencia, por favor, señora Chispa. Ok, ahora vete a jugar, señora Chispa. Gracias. Este elemento es súper importante para las plantas porque les va a brindar el calcio, pero en sí, ¿cuáles son los beneficios del calcio en una planta y qué es el calcio? Pues podemos decir que el calcio en una planta brinda la misma importancia que el calcio en el humano. ¿Para qué nos sirve el calcio? Pues para tener un crecimiento adecuado, sin deficiencias de calcio, para que nuestros huesos pues estén firmes, nos den la estructura que necesitamos para poder estar, digamos, en una postura y que no tengamos esas cuestiones. Deficiencias del calcio en el humano, por ejemplo, vendría siendo la osteoporosis, la falta de crecimiento, el desarrollo de alguna parte del cuerpo. Entonces, pues lo mismo pasa con las plantas. El calcio en sí sirve para dar una estructura a la planta por medio de una estructura celular más fuerte a la planta, que bueno, va a evitar muchos problemas de los cuales ahorita vamos a platicar. Pues este amiguito que ustedes ven aquí, el cascarón de huevo, va a intervenir en todo el proceso de la planta, desde su germinación, su crecimiento, su desarrollo y hasta su muerte, ¿no? Va a intervenir en todo el ciclo de la planta. Uno de los grandes beneficios que va a obtener la planta del calcio es que va a desarrollar la parte radicular, la parte de la raíz. Si tú vas a trasplantar algún arbolito, alguna planta y le agregas este aporte de calcio a la tierra, le vas a ayudar muchísimo, muchísimo a la raíz, porque es un enraizador completamente natural y eficaz para nuestras plantas. Además de que el calcio no nada más lo puedes agregar en las raíces, sino también lo puedes agregar en el tallo y en las hojas, es decir, de manera foliar, y brindarle ese plus a la planta que va a necesitar. El calcio, digamos que en la planta, yo creo, muchas veces cuando buscamos un fertilizante decimos necesitamos un fertilizante que tenga nitrógeno, que tenga fósforo, que tenga potasio,
en fin, muchísimas cosas, boro, magnesio y demás. Pero todos esos nutrientes con ausencia de calcio no podrían ser, porque fíjense que el calcio es, digamos, un elemento químico que sirve como transportador hormonal. Es decir, una planta que esté bien nutrida con calcio, la planta, ¿cómo explicárselos? La planta va a tener esa absorción de calcio con el tiempo, pero el calcio es el encargado de transportar todos los nutrientes de la raíz, del follaje, de todo, dependiendo cómo lo apliquemos, y es el que va a indicar a ciertas hormonas de la planta, a decirles, por ejemplo, necesito que lleves nutrientes a la raíz. Y entonces él va a transportar, él es el encargado de darse cuenta de esa deficiencia y de transportar ciertos nutrientes a la raíz, al tallo, a las hojas, al fruto, en fin, muchísimas cosas de las cuales para mí es uno de los elementos más importantes. Así que cuando compres esos fertilizantes, por ejemplo el triple 17, el triple 17 no es un fertilizante que tenga calcio, así que sí está bien que lo compres, pero dale un plus agregándole un poquito de calcio. También es muy importante el calcio en el proceso de la fotosíntesis, porque digamos que le sirve muchísimo, pero muchísimo a la planta para la absorción de los nutrientes y entonces para el desarrollo adecuado y sobre todo para la coloración de las hojas, de las flores y sobre todo de los frutos en el caso de frutales. En el caso de frutales el calcio es una chulada, así lo voy a decir, chulada. Bueno, el calcio, como hace rato te platiqué, sirve para hacer muchísimo más fuerte las paredes celulares y por lo mismo le va a dar fortaleza a los tallos de las hojas y a las hojas y la estructura va a ser muchísimo más fuerte. Ahora sí que lo que nosotros podemos tocar de una planta lo va a hacer muchísimo más fuerte y de alguna manera lo va a ir haciendo permeable a ciertas plagas. Por eso es que cuando hablábamos de plagas yo les decía, cuando una planta es atacada por plagas es que tiene alguna deficiencia de algún elemento, no precisamente de calcio, puede ser magnesio, puede ser potasio, puede ser fósforo, puede ser infinidad de cosas, pero si nosotros regulamos esa parte podemos hacer que sí, a lo mejor llega una plaga, se acerca, pero no le va a llamar la atención y se va. Entonces es una manera de controlar si nosotros controlamos la buena nutrición de las plantas, vamos a obtener un buen resultado para evitar todas aquellas plagas que nos sacan muchísimos dolores de cabeza. Como les dije, el calcio es una chulada usarlo en árboles frutales, porque el calcio, aparte de que le va a dar mucha estructura al nacimiento de la flor, y de la flor nace el fruto, y del fruto comienza a crecer, va a hacer que su crecimiento del fruto sea completamente óptimo, que el fruto en sí esté bien desarrollado y además que el fruto sea jugoso. Si tú has visto que en algunos lados compras algunas frutitas, a mí me ha pasado mucho con los limones, que luego los exprimes y no sale nada y además están durísimos, están todos secos y demás. Bueno, eso puede ser una deficiencia de calcio. O que compras un durazno y se ve muy rico por fuera, o una manzana se ve muy roja, muy rica por fuera, pero cuando las muerdes están muy secas. Son por deficiencia de calcio, entre muchas otras cosas más, pero el calcio interviene muchísimo en la jugosidad de las frutas y las verduras también. El calcio, en el caso de, estamos hablando del suelo, si yo lo aplico en lo que es la tierra, aparte de que es un elemento, ahorita les voy a explicar un poquito más esto del elemento móvil y del elemento inmóvil.
pero es un elemento inmóvil. Lo que va a hacer él, por ejemplo, el calcio se va a poner en el suelo y es el encargado de transportar. Yo les había dicho en la planta, pero también en el suelo transporta. Y lo que hace es que es un gran estimulador para mover lo que es el sodio en el suelo, evitando la erosión del mismo. Entonces, si tú ves un suelo erosionado, aparte de que hay que fertilizarlo y volverlo a trabajar, el calcio le va a ayudar mucho a remover todo ese sodio, o sea, no quitarlo, sino empezarlo a que las moléculas de sodio o se empiecen a tener actividad para evitar la erosión del suelo. Entonces es magnífico. El calcio, como les digo, es un elemento de los elementos inmóviles que existen, es decir, que solo sirve para transportar, no sirve para otra cosa más que para transportar nutrientes, pero va a optimizar la vida de la planta y de la raíz y del fruto. Entonces, ¿cómo ubicar las deficiencias de calcio? Una deficiencia de calcio es que cuando en tu planta, tienes una planta de follaje que no da fruto y de repente empiezas a ver que se empieza a deteriorar en la parte de abajo, es decir, que la parte de abajo de las hojas se empiezan a marchitar, a pasar su vida, pero la parte de arriba está muy bonita y la parte de abajo se empieza a poner pelona. Bueno, eso es porque es un transportador, o sea, es inmóvil porque va a transportar. Ella quiere que el crecimiento sea óptimo, pero en la parte de abajo se va a olvidar. Entonces, esa es la cuestión de cómo detectar que es por falta de calcio y no por otro elemento. Que la parte de abajo se empieza como a marchitar, como a poner fea, como a cumplir su ciclo de vida, por así decirlo, y en la parte de arriba se empieza a ver mucho follaje. No se ve frondosa ni de abajo ni de arriba. Entonces, esa es una deficiencia de calcio. Otra deficiencia de calcio es, por ejemplo, cuando esto pasa mucho en los limones, llegan muchísimas personas a preguntarme, Patruc, yo tengo un limón, da la flor y de repente, ¡pum!, ya da el limoncito así chiquito y ¡pum!, se cae. Bueno, a eso se le llama aborto frutal. El aborto frutal es por la deficiencia del calcio. Entonces, bueno, aquí que tenemos que aplicar un poquito de calcio para evitar ese aborto frutal. Y no importa, es que mucha gente me dice, bueno, a lo mejor porque los limones son pesados y demás. No tiene nada que ver eso, porque por ejemplo las naranjas, pues, o las toronjas, ¿no?, que son pesadas, pues ahí las están sosteniendo el arbolito, ¿no? La manzana, que también es una fruta grande. Entonces no tiene nada que ver, simplemente es que el nudo entre el chile, les voy a enseñar esto. Esto es una planta con deficiencia de calcio, ahorita les voy a explicar por qué. Este nudito, se debilita y entonces hace la caída del fruto. Y pues esa es ahí la cuestión, amigos, que pues tiene aborto frutal y es por deficiencia de calcio. Ahorita les voy a explicar lo de este chile. Otra cosa de deficiencia de calcio son manchas en las frutas. Por ejemplo, que te está dando fruta, sí te da frutas, pero le empiezan a salir manchas marrones. O de repente la fruta se empieza tiene necrosis, es decir, que se empieza a pudrir de un lado, se empieza a poner negro, aguado, horrible, y dices, bueno, a lo mejor lo picoteó un pájaro, pero no, empieza una, empieza otra, y así, y así, y así. Y entonces esa es deficiencia de calcio. También, por ejemplo, en las plantas, luego me dicen, es que, Patruc, a lo mejor tengo caracoles, pero no, parece que está rota. Le salen hojas agrietadas y como marrones en medio. Eso también es una deficiencia de calcio. Y algo que también indica es, por ejemplo, que el fruto parece como que se llenó mucho y explotó.
y se hace una cuarteadura en la fruta, a eso también es deficiencia de calcio. No permite el desarrollo óptimo de las frutas y se desarrollan de un lado y se empiezan a pudrir del otro, o empiezan con problemas de hongos o precisamente esta cuestión no jugosa, etcétera. ¿Qué plantas necesitan calcio? Bueno, amigos, todas las plantas necesitan calcio, todas, porque como les digo, es un transportador de nutrientes. Sí o sí, necesitamos transportar esos nutrientes dentro de la raíz, dentro de las plantas, dentro del tallo, dentro de las hojas, y la única forma de transportarlos es mediante el calcio, sí o sí. Además de que le da fuerza a la estructura en las paredes celulares y además de que le da fuerza a las flores, a las frutas y a muchísimas cosas más. Ahora, ¿qué pasa? A veces me traen plantas, lo voy a decir, voy a echar de cabeza a alguno de mis clientes, no voy a decir nombres, pero luego me traen plantas bien emocionados. Es que hice mi tierrita de composta y le eché un montón de cáscaras de huevo, las deshice, las machaqué, las puse y mi plantita se murió. Y les digo, se las reviso, no hay problema. Entonces sí, la tierra tiene cáscaras de huevo, pero no solo eso. Quito la planta y en el fondo hay todavía más cáscaras de huevo. Y por todos lados hay cáscaras de huevo y cáscaras de huevo y cáscaras de huevo. Entonces, pues sí, fue una sobrenutrición de calcio. Y he de decirles aparte que me dicen, es que yo se lo agregué hace 3 semanas, le puse huevo y se empezó a poner medio mal. Y entonces yo le eché más huevo y luego le eché más huevo más cáscara, más cáscara, más cáscara y ahí el problema. O también está la otra, la que le ponen el huevo, pero es que yo le puse huevo hace 2 semanas o hace 4 meses, vamos a poner hace 4 meses y no veo resultados con mi planta. Bueno, he de decirles que si ustedes agarran el cascarón de huevo, hacen esto, lo machacan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así, muchísimo. Así, ¿no? Y les queda pues una viruta, digamos, así. Y así lo echan a la planta. Esta cantidad de calcio que yo tengo aquí, digamos que puede ser la adecuada. Perfecto. Pero el calcio va a tardar en degradarse más o menos alrededor de 1 año, 2 años. Si lo ponemos de esta forma. Entonces, para que la planta lo absorba, va a tardar de 1 a 2 años, amigos. Para que empiece a funcionar como debe de funcionar. No es que lo absorba, sino sí, así. Esta es la forma incorrecta de utilizarlo en la tierra. Porque digamos que si tú quieres algo a largo plazo, pues sí, úsalo o campechanéalo. Pon tantito así y tantito como te voy a describir. Para que en un futuro, por si se te olvida abonar, pues está esto de reserva, ¿no? Pero que sea poquito y poquito, porque a lo mejor le echas la dosis adecuada como te lo voy a enseñar ahorita y luego le echas esto, pues va a llegar un punto en el que va a ser una sobrenutrición de calcio y ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces esto yo no lo recomiendo. Ahorita les voy a decir. También hay dichos que te dicen hay que quitarles esta como capita plástica. Ajá, esto. Y bueno, pues sí, si quieren, pero al final de cuentas también es calcio. No hay ningún problema. Lo pueden ustedes retirar o no lo pueden retirar. Yo lo único que les recomiendo es, una vez usado el cascarón de huevo, enjuáguenlo, sobre todo por adentro,
y pónganlo a secar al solecito. ¿Por qué? Porque hay que molerlo, ¿no? Y ya sea que ustedes lo muelan en un morterito o lo muelan en la licuadora, que ahorita lo vamos a hacer. Se los voy a enseñar tal cual el proceso para que ustedes lo puedan aplicar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué les estoy explicando esto de la sobrenutrición de calcio? Bueno, porque la sobrenutrición de calcio les va a provocar clorosis. ¿Qué es la clorosis? Cuando las hojas se empiezan a ver amarillas, tu planta está preciosísima y de repente empiezas a ver amarillamiento de las hojas por todos lados. Esa es una clorosis. Es decir, que el proceso de la fotosíntesis no está haciendo correctamente la formación de la clorofila y porque no está transportando los nutrientes necesarios, sino que está duro y dale, unos por aquí, unos por allá, unos por acá, y no sabe ni para dónde mandarlos y empieza ese problema, ¿no? A lo mejor puedes encontrar plantas donde todo se muestre de clorosis, o puedes encontrar plantas donde en alguna parte estén bonitas, estén verdes y otra parte tenga problemas de clorosis. Esa es la cuestión. Otra es necrosis en las hojas, es decir, que no sabes si es un hongo, no sabes si, pero pues humedad no tiene. Digamos que tu planta la riegas cada 15 días y se ve que el sustrato se seca y todo, le revisas con el palito, cualquier método que tú quieras, está seco el sustrato y empiezas a tener necrosis, hojas marrones. Por ejemplo, esa hoja, digamos que en esta parte de aquí se empieza a poner marrón. A eso se le llama necrosis y es un excedente de calcio. Otra cosa que provoca el exceso de calcio es los frutos no se empiezan a desarrollar bien, ¿no? Las deformidades en los frutos, las deformidades en las hojas. Ahora vamos a ir les voy a explicar qué pasó con estos chilitos. Estos chilitos son chiles jalapeños que bueno, ya terminaron de dar y pues yo les hice un trasplante de ¿cómo se llama? De maceta. Están muy maltratados porque precisamente pues ellos seguían dando chiles y yo ya quería podar, de plano tuve que podar porque les empezaron a atacar las plagas. Vean nada más. Digamos entre caracoles, entre ¿cómo se llaman? Orugas, todas ellas dijeron de aquí soy y se empezaron a comer a las pobres plantitas. Pero el tallo, fíjense bien, no tiene esa coloración verde bonita, empieza a haber deficiencia, pues empieza a haber pelona, ¿no? Y en el caso del otro chilito que también tengo aquí, que tiene fruto, por ejemplo, estos dos chilitos, es chile jalapeño, es un chile grande. Aquí en México, pues, es grande. Ahí les voy a dejar una imagen de un chile jalapeño y vean cómo, o sea, tiene fácil unas, que serán como un mes, y sigue con el chilito así chiquito y aquí, ¿no? Así chiquitín. Pareciera como si fuera un chile, digamos un chile, ¿cómo se llaman estos chiles? Un chile chilpetín o un chile piquín, y no, nada que ver. Entonces, bueno, le cambié su tierra, le puse su tierra, a excepción de el calcio, porque quería mostrárselos en este video, que le vamos a agregar calcio a ambas plantas. El calcio yo se los recomiendo de agregar de manera foliar y de manera radicular. Es decir, en la raíz o en el sustrato y además en las hojas y en el tallo. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Pues los huevos de una semana, sin albur para los mexicanos, los huevitos, ¿no? Nada más bien lavaditos, los ponen al sol un ratito y esto nos los vamos a llevar a la licuadora. Amigos, pues aquí tenemos el huevito, entonces lo vamos a echar a la licuadora, que aquí la tenemos. Vamos a echarlos ahí y
Así, todos, tal cual. No le vamos a poner agua, no le vamos a poner nada. Todo a la licuator. Así, y vamos a licuar. Pues bueno, ya lo tenemos licuado. Vamos a vaciarlo aquí. Todos los huevitos. Ajá. Y ese es el polvillo que vamos a utilizar para la plantita. Así que ahora vamos a ver cómo se aplica de manera radicular y foliar. Pues miren, aquí tengo una botellita con agua, un atomizador, es agua totalmente natural. Y de este polvillo que nosotros sacamos, voy a agarrar una cucharadita cafetera y la voy a poner en el interior. Bueno, digamos copeadita, pero como realmente no la copeté, pues así. Y cuando se aplica de manera foliar, voy a agarrar un limoncito. Vamos a hacer así. Ahí está. Y le voy a poner unas 4 o 5 gotitas al ¿cómo se llama? Al menjurje. No, un poquito más, un chorrito. No todo un limón, pero sí un chorrito. Eso le va a servir al calcio para que se empiece a activar, porque va a ser de manera foliar, es decir, en cuanto yo lo aplique en el tallo, en las hojitas, que automáticamente empiece a funcionar la parte foliar, o sea, la absorción, ¿no? Para llevar todos los nutrientes. Ya nada más tapo y agito. Ahora voy a dejar esto para primero ponerlo en la tierra. Lo que voy a hacer es agarrar una cucharadita. Ajá. Oye, Patruc, ¿puedo usar otro tipo de huevo? El huevo azul o huevo del cafecito moreno. Sí, del que quieras. Y le voy a remover un poquito la tierra. Y eso es todo. Fíjense, nada más agregué una cucharadita. Ajá. En la tierra. Y lo mismo voy a hacer con este otro. Vamos a agregar. Fíjense, estas cucharaditas no son copeteadas. Vean, o sea, no. Y ya nada más es poner un poquito. Y con eso, ¿cada cuánto puedo aplicar este tratamiento, no? Bueno, este tratamiento se aplica 3 veces. Uno, cuando la planta ya dejó de dar fruto, en el caso de fruto. Por ejemplo, estos chilitos ya dejaron de dar frutito, ya dejaron de dar pues ya están todos traqueteados. Ahí se empieza a poner para que se empiecen a recuperar. Otra es cuando empiezan a dar la floración. Y voy a aplicar otra cuando ya empiezan la formación de fruto. Cuando empieza la floración, voy a agregar, digamos que si ahorita agregué una cucharada, voy a agregar digamos como 3/4 de cucharada. Y ya en el fruto voy a agregar media cucharada. Y con eso vas a tener explosión de frutos. Y en el caso de las florales y de follaje, puedes aplicarla 3 veces al año, esa cantidad que te estoy dando. No importa el tamaño de la planta, solamente una cucharadita. Si la planta ya es muy grande, pues aplica una cucharada sopera. Ahora voy a pasar a la parte de agregarla de follaje. Nada más déjenme retirar esto porque si no lo voy a mojar. Y espérenme. Y entonces lo voy a aplicar en las hojas, en el tallo. Y lo mismo para esta. Que quede bien empapadita. Bien, súper empapada. Súper empapadita. Y bueno, ahorita mientras se recuperan, sí, porque como verás mis chilitos pues están medio traqueteados, los voy a dejar unos 15 días en buena iluminación y ya después ya los puedo exponer al solecito.
Y eso es todo, amigos. Pues eso es todo. Como verán, no es la gran ciencia el preparar este menjurje de calcio. Esto lo puedes reservar en un botecito, no se echa a perder, obviamente el bote esté bien seco, y lo puedes guardar. Por eso es que te decía que preferentemente una vez que laves el huevo, déjalo un par de horas al sol para que seque, para que se vaya todo tipo de humedad. Si lo quieres dejar mediodía no hay ningún problema, o un día no hay ningún problema, y ya lo mueles. Y este preparado lo puedes aplicar en todas tus plantas. Yo te recomiendo aplícalas pues en todo el día, o sea, digo, de un jalón a todas tus plantas, para que tengas pues para que no estés, esta le puse calcio tal día y esta una semana después y esta no, pues puedes hacer el tratamiento de tus plantas de un jalón, no le pasa nada a tus plantas, lo puedes aplicar cuando haya sol, cuando haya sombra, no le pasa nada. Las gotitas de limón no le van a hacer nada porque fueron gotitas, y tampoco va a cambiar el pH de la tierra porque fueron unas gotitas. Entonces, bueno, en forma foliar no se te olvide aplicar un poquito de limón, y en la cuestión ya de la tierra, ahí sí, nada más el puro cascaroncillo. Y checa en tus fertilizantes que utilices si contienen calcio. Si no contienen calcio, hay que echarles un poquito de calcio a tus plantas para que no tengan esa deficiencia, porque muchas veces dicen, compré tal fertilizante y sigue mi planta igual, no se recupera, no nada, pero a lo mejor sí le está brindando todos los nutrientes, porque pues al final de cuentas son fertilizantes, pero lo que está teniendo tu planta es el perro, pero lo que está teniendo tu planta es una deficiencia de calcio. Bueno, pues comparte con tus comparte con tus amigos, parientes, novia, novio, novie, todos estos tips, porque seguramente los que tenemos plantas alguna vez en nuestra vida hemos utilizado cascarones de huevo y no nos ha funcionado ese método, pero pues ahora ya sabes por qué. Y recuerda que el calcio siempre es importante en esta vida, no nada más para nosotros, sino también para las plantas. Yo soy Patruk, cuídate y nos vemos en otro video más. Bye bye.